Hola, Gra. Vamos a invitar Espérate, a que estoy Pame. acomodando el celular que no te veo. A ver ahí. Yo te veo bien, Gra. Si no salgo, Te veo vuelvo a bien. entrar. Dale, te veo perfecto. Hola, ya se están uniendo varios. Te veo bien, pero si quieres salir, volvé. Así te vemos. Así nos ves. Buenas tardes. A ver, ahora, Gra, te vemos bien. Ahora sí, Te vemos bien. ¿Me ves? perfecto, genial. Hola. Aquí estamos. Falta la mamá de Rubí, que hoy invitamos. A ver si puede ingresar, Pamela. Bueno, ahí ya se están uniendo. Ah, Sí, está Silvia. Gracias por acompañarme nuevamente, acompañarnos, Silvia. Ahí está Pamela intentando entrar, dice Pamel.padilla. intentando entrar. A ver, Pame. Bueno, Pame, podés seguir las instrucciones que te pasé. Ahí Buenas está. tardes a todos. Bueno, estamos empezando un vivo muy interesante. Estamos entusiasmadas porque tenemos mucho para hablar. Vamos a tratar de hacerlo breve. A ver, ahí está Pame, la mamá, tremenda mamá que nos acompaña. A ver, ahí Ah, está. ahí está, ya se está. Hola, ¿Qué tal, Pame. Pame? ¿Cómo Acá están? estamos. Gracias por Ah, mirá estar. quién está Ahí ahí está atrás Rubí, saludando. Sí, Hola. por ahí se apareció. Saluda, hija, con la mano. nu- Hola, nuestra guerrera, Rubí. pequeña guerrera. Sí, Muy tal cual. bien. Bueno, bienvenidas, Graciela, la doctora Varela, un placer trabajar con vos. Te vas a presentar con tus títulos vos, así no me olvido ninguno. Pero bueno, trabajamos juntas en Metabolón, en esta integración, en esta medicina y bioquímica integradas, algo novedoso, algo que esperamos que sea hacia lo que vaya el futuro, ¿no? Para la salud. Eh, y Pamela, la mamá de Rubí, que bueno, un desafío para las tres, ¿no? Y hoy queremos transmitirlo a otras mamás y a otros papás y a otras familias y nenes, y tanto para adultos como para niños. La, eh, Contar un poco sobre las intolerancias y las alergias, pero además contar el caso de Rubí, que, que realmente, bueno, ahí vimos los frutos, ¿no? De esto, de trabajar en equipo, que en todo nivel vemos que siempre es beneficioso trabajar en equipo. Así que por eso estamos hoy las tres acá. Y esperamos que se sumen más, ¿no? A esta ola de llegar antes al diagnóstico, de llegar antes a encontrar el origen de lo que está pasando para mejorar la calidad de vida. Ese es el mayor objetivo. Que el paciente, el niño o el adulto puedan tener calidad de vida, puedan estar bien. No tapar el síntoma con un fármaco o con un tratamiento unilateral, ¿no? Sino ver al paciente en un todo, en una integridad. Gra, vos sos médica Sí, funcional, integrativa, integrativa. homeopática, ¿no? Sí. Desde hace, Bien, ya voy a cumplir 24 años ejerciendo la profesión y cumplo 49, cumplo 50, tengo 49, cumplo 50 en enero del 2023. Y sí, dentro de la medicina, bueno,
fui formándome en diferentes áreas, por supuesto en alimentación, mucha formación ya desde que estaba en la facultad y por supuesto siempre buscando formarme dentro de este paradigma, que es el que donde hoy yo hago pie. También soy máster en microbiota humana, eso desde el año pasado. Me vengo desempeñando en la formación de médicos homeópatas desde el año 2001 hasta este año. He sido profesora adjunta de la Escuela Médico Homeopática Argentina, doctor Tomás Pablo Pasquero. Entonces, ya de entrada, ya apenas me recibí de médica, yo ya sabía que quería hacer homeopatía porque buscaba un enfoque diferente, ¿no? Diferente, claro. Poder ver a la persona como una totalidad, cuerpo, mente, emociones, integrada. Entonces la homeopatía me ha proporcionado desde la doctrina, desde la práctica, toda esa base que yo precisaba para poder ampliar mis conceptos, ¿no? Abrir la cabeza, como se dice habitualmente, y bueno, y a partir de ahí el resto de las formaciones, ¿no? Hago tratamientos biomédicos, de trastorno del espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo, y me dedico mucho a enfermedades crónicas, a mejorar calidad de vida también. No hace falta estar enfermo para buscar, ¿no? Exacto. Cómo estar en un mayor equilibrio, porque si a ver quién pudiera, si yo preguntara ahora, pudiera haber manitos levantadas, ¿no? Levante la mano el que se siente 100% bien, en todo aspecto. En general, o nadie levanta la mano cuando hago esas preguntas en un auditorio, o Claro. muy pocos. Entonces, bueno, quien que quiera siempre estar un poquito mejor, aunque no tenga una enfermedad declarada, no hace falta esperarlo, invito a considerar mejorar la calidad de vida. Y en esto tenemos, bueno, mucho por abarcar, mucho por hacer y comprender. Y la alimentación es clave para todo lo que... Es clave, claro. Es el contexto al que mayor estamos expuestos, ¿no? Entonces, es importante estudiar eso, nuestra interacción con los alimentos. Sí. Bien. Y en eso nos conocimos, Nati, este año. Vos me contactaste, ya desde el primer encuentro nos hemos dado cuenta de que, teníamos inquietudes bastante similares, una manera de trabajar, mirar al paciente, al consultante muy similar, y ya de entrada, arrancamos, yo te conté un caso clínico, pero bueno, también hay algo en lo que vos te especializás, que es errores congénitos del metabolismo, que es como otra carrera aparte de medicina y de bioquímica. Sí, y bueno, esto que tampoco, así como yo digo que en la facultad no aprendí, no tuve ninguna materia que se llame nutrición, no aprendí a recetar fórmulas magistrales tampoco, directamente un medicamento con un nombre comercial, y tampoco aprendí a tener interacción con el bioquímico. Esta interacción entre el médico y el bioquímico es fundamental, fundamental. El poder hablar, preguntar, ver a la hora de pedir estudios para hacerlo de la manera más certera posible para el consultante. Yo creo que esto es un gran bache, y bueno, pude ir dándome cuenta de esta necesidad que tenía, sobre la cual no había aprendido, y pude ir encontrando personas en mi camino como vos, como Mariana Salmerón también, como José Paz. Exacto, trabajar en equipo. Con vos trabajo en equipo muy bien. Médico bioquímico. Sí, buenísimo, bueno, excelente, gracias por presentarme. Yo ya, igual no lo vamos a extender mucho más, vamos a empezar con el tema, pero como todos pueden verlo ahí en el perfil nuestro y demás, yo soy bioquímica especializada en errores congénitos, pero hemos ido ahora con Gra aprendiendo de lo que es la metabolopatía también adquirida, ¿no? Y que a veces no tiene causa congénita, sino que puede ser adquirida por distintos alteraciones que por ahí van surgiendo en el metabolismo de la persona a lo largo de la vida. Y eso un poquito hoy vamos a tocar también en el caso de Ruby. Así que bueno, gracias a las dos y a todos los que se están uniendo, y vamos a empezar. Gra nos va a contar en esto que son las intolerancias y las alergias.
mayoritariamente a los alimentos, pero también vamos a hablar un poco de intolerancias y alergias a otros, en otros procesos. Y Gra nos va a contar todos los aspectos clínicos, después vamos a repasar un poco los bioquímicos, y por último Pame nos va a contar el caso de su hermosa niña Rubí, bueno, realza todo esto que vamos a hablar y lo une, ¿no? Lo unifica, y bueno, al final dejamos un espacio para preguntas, así que las van guardando ahí, vayan escribiéndolas o guárdenlas y las debatimos. Así que bueno, contanos un poco sobre las intolerancias y las alergias, la diferencia, los síntomas y los aspectos clínicos. Bárbaro. Bueno, voy a tratar de no hacerlo complejo. Si resulta complejo, por favor me lo dicen. Y después, al final, en todo caso, dejo un espacio para preguntas por si llegara a haber algún colega, algún profesional de la salud. Tema intolerancias, alergias. Un alimento puede ser nocivo en sí mismo, entonces resulta fácil desaconsejar su uso y decir, bueno, no consumas alimentos ultraprocesados, colorantes, conservantes, aditivos, azúcar blanco, pero hay otros alimentos que hasta pueden ser beneficiosos, pero a ciertos individuos, por una predisposición, y ahí ya vamos a hablar de todos los factores causantes, por una predisposición, han desarrollado diferentes tipos de sensibilidad o alergia a esos alimentos. Entonces, es fundamental en estos casos sospecharlo y detectarlo, porque justamente la terapéutica va a consistir en nada más y nada menos que retirar eso que le está haciendo mal al consultante, y los síntomas, por supuesto, van a mejorar y también inclusive desaparecer. Entonces, dentro de todo el espectro de reacciones adversas a los alimentos, descartando las reacciones tóxicas por hongos venenosos y demás, pero reacciones adversas a alimentos de manera individual, podemos decir que hay dos grandes grupos. Los llamados inmunomediados, o sea, mediados por el sistema inmune, ya sea por anticuerpos que produce el sistema inmune, por reacción de las células del sistema inmune, de los glóbulos blancos, y después están otros que no son inmunomediados, ¿no? O no directamente. Por ejemplo, dentro de los inmunomediados tenemos las alergias alimentarias, que son las llamadas alergias de tipo IgE o por inmunoglobulina E, que la inmunoglobulina E justamente es el tipo de anticuerpo que se eleva, se produce de manera desmedida en caso de alergia. Y tenemos otro tipo de alergias también, que no son por IgE, que hay, como justamente hay algunos pacientes escuchando que tienen esofagitis eosinofílica, o si no van a escucharlo el otro día porque hemos hablado de esto, también entra dentro de las reacciones alérgicas a un alimento no IgE. O sea, tenemos las IgE por la inmunoglobulina elevada, ya vas a hablar vos, Nati, te voy a dejar la palabra para eso, las no IgE, y después está la celiaquía también, que es una reacción inmunomediada, y es la única autoinmune que se soluciona retirando el alimento que hace mal, que son los alimentos que tienen gluten. Después hay otro grupo, había hablado de dos, los no inmunomediados, que ya está, por ejemplo, las personas que hacen que tienen problemas de mala absorción, intolerancia a la fructosa, a la lactosa, a los FODMAPs en casos de SIBO, cuando hay reacción a químicos, aditivos alimentarios, la intolerancia a la histamina también, que no es por alergia, sino intolerancia a la histamina, pero da síntomas bastante comunes, por eso hay que empezar a distinguir siempre, cuando se sospecha se la piden los análisis, y bueno, y la famosa sensibilidad al gluten no celíaca, que es un diagnóstico diferencial con la celiaquía. Entonces, habiendo hecho un panorama de esos grupos, hablemos de la alergia. La alergia alimentaria IgE es una reacción mediada por el sistema inmune en la que el organismo percibe como nociva, como peligrosa, una sustancia que vamos a denominar alergeno, que es el que provoca la alergia. Este alergeno, al entrar en contacto con el cuerpo, va a activar esa respuesta inmunológica exagerada. Después quizás Natalia lo amplíe.
En los niños es frecuente ver, si se pide algún estudio específico, alergias al huevo, al pescado, a la leche. Y en los adultos ya, pero no es condición sine qua non, puede ser que en los niños se dé este tipo de alergia a alimentos que son más frecuentes en los adultos. Por ejemplo, frutos secos, legumbres, frutas, la frutilla, el kiwi, bueno, un montón. Y esto también a veces tiene que ver con los pólenes que van incluidos en los alimentos, ¿no? Que es como el principal iniciador o potenciador, que en general se ve a partir de los 15 años. Entonces, esa es la alergia. Y los síntomas que tienen las alergias alimentarias, bueno, a veces son, ¿vieron? Como terminantes. Vamos al extremo, la reacción de anafilaxia. La reacción de anafilaxia en pocos minutos que la persona consume, supongamos que sea alérgica al maní, al chocolate, lo consume y empieza a sentir una picazón intensa en el cuero cabelludo, en la cabeza, en las palmas, en las plantas, y bueno, puede llegar a dificultad para respirar, problemas de presión arterial, hipotensión, un shock. Eso es un extremo de alergia. Ahora, puede ser que la persona consuma un alimento que sea alérgica y tenga síntomas en piel, sí, ronchitas, urticaria, en la boca también, ¿no? Picazón, hinchazón, entonces es fácil darse cuenta ahí. Hay una relación directa entre el consumo del alimento y el síntoma. Es fácil sospecharlo, por lo menos. Pero a veces puede acompañarse de síntomas digestivos o puede producir casi exclusivamente síntomas digestivos, más que de síntomas en piel, que puede ser diarrea, puede ser estreñimiento, puede ser distensión, dolor. Y otros síntomas también a nivel de aparato respiratorio, como rinitis, estornudo, Asma, ¿no? sinusitis, Cuadros tipo. hasta asma, exactamente. Está. De todo lo que quieras agregar, bienvenido. En cambio, en la Sí, que uno no, intolerancia, sí, di. tal cual, que uno no cree, ¿no? Que el asma pueda venir a partir de un proceso de alergia. Es como que dice, no, es algo separado o una entidad, digamos, una enfermedad por otro congénita o por otro motivo, y en realidad puede iniciarse por un proceso de alergia, ¿no? Sí, Esto que es. exactamente. Y de esto tenemos mucha casuística, ¿no? Muchos ejemplos para contar, para mencionar. Y cuando hay intolerancia, lo que llamamos intolerancia o sensibilidad alimentaria, está mediada por otro tipo de reacción, por otro tipo de anticuerpos, que es por inmunoglobulina de tipo G, que son los anticuerpos IgG. Y también acá el tema, o sea, para que se produzca una sensibilidad alimentaria, imagínense, puede haber sensibilidad al brócoli, al coliflor, a la almendra, a los mariscos, a la carne, a cualquier alimento. Y también a ciertos aditivos, ¿no? Químicos. Para que se produzca esto, tiene que haber una base de intestino permeable, disbiosis, o sea, alteración de la microbiota, déficit de las enzimas digestivas, porque cuando consumimos un alimento, empezamos a digerir ya en la boca, hay que masticar bien. Y luego sigue el proceso digestivo, esófago, estómago. En el estómago continuo sobre todo se hace la digestión se inicia la parte fuerte de la digestión de las proteínas, y luego en el intestino delgado, gracias a todas las enzimas que va aportando el páncreas, va degradándose estos macronutrientes en sus unidades. Por ejemplo, la proteína. La proteína es un collar de perlas, hagamos de cuenta, que es un collar con 100 o más perlas. En el proceso digestivo se corta ese collar, porque no podemos absorber toda la proteína, tenemos que absorber el aminoácido, que es la unidad de la proteína, la perlita. Entonces, ese collar de perlas que es la proteína se va cortando en el aparato digestivo, y cuando llega al intestino delgado, ya por acción de las enzimas, ácido degradado primero en trozos, como pedazos de collar de perlas de a 10, de a 15, esos son péptidos. Y el péptido, que es el trocito de proteína, se tiene que transformar en la perlita, que es el aminoácido. Pero a veces no termina de
generarse este proceso, no culmina este proceso, y quedan los péptidos sueltos. Y los péptidos que quedan sueltos, porque este proceso no culmina porque hay déficit de enzimas digestivas, por la disbiosis, la inflamación intestinal. Bueno, estos péptidos atraviesan el intestino, que para colmo está muy permeable, porque también el intestino funciona como una aduana, tiene una barrera que no permite el paso de cualquier sustancia. Sí, cuando ya se transforma en un nutriente, ciertos péptidos y los aminoácidos y bueno, la glucosa y demás. Entonces, como el intestino está permeable, entran muchos péptidos sin digerir. ¿Y qué dice el sistema inmune? Claro, no es malvado el sistema inmune, no es que de pronto se le ocurrió generar anticuerpos contra un alimento que le haría bien a la persona. El sistema inmune está enloquecido con todos los bichos que tenemos acá en el intestino, con los parásitos, con los químicos de síntesis, y bueno, todo ese grado de locura y de inflamación hace que encima entre un péptido, ahí dice cuerpo extraño, agente invasor, fabrica anticuerpos contra esos péptidos para justamente, por las dudas, defender a la persona, ¿no? Y ante el estímulo repetido, es como cuando tenemos una enfermedad, entra un virus, fabricamos anticuerpos, y después cuando vuelve a entrar el virus, se genera una reacción antígeno-anticuerpo que desencadena toda una reacción inflamatoria inmunológica. Y ahora lo que pasa es que se desencadena eso ante un péptido de un alimento. Eso es enloquecedor. Y ahí aparecen los síntomas. Los síntomas pueden ser digestivos o extradigestivos. Pueden ser dermatológicos en piel, bueno, también eczema, urticaria, distintos tipos de erupciones en la mucosa bucal. A nivel de los ojos puede generar conjuntivitis, también síntomas respiratorios, rinitis, sinusitis, pero por otros mecanismos. Y a nivel gastrointestinal también, dolor, distensión, náuseas, constipación, diarrea, gastritis, colon irritable, potencia o provoca. Y también a nivel neurológico, niebla mental, trastornos por déficit de atención, también es un gran potenciador de los trastornos del espectro autista, de todos los síntomas. Bueno, a nivel hematológico. Migrañas, ¿no? Migrañas también. A nivel hematológico, cardiovascular, subas o bajas de presión arterial, palpitaciones. Y a nivel musculoesquelético, fibromialgia, artritis, dolores articulares, dolores osteomusculares. Bueno, eso puede provocar una intolerancia alimentaria. Y también, bueno, está la intolerancia a la histamina, que es ya por el contacto específico con esta amina biógena. Yo diría, llego hasta acá. Después cualquier cosa puedo ampliar, pero... Hay mucho, es muy amplio. Sí. Es muy amplio y más cuando hablas de esto, de la interacción de los microbios de los microorganismos a lo largo de nuestro tracto digestivo, desde la boca hasta el recto, cómo los microorganismos van trabajando con nuestro sistema inmune y con nuestro sistema nervioso para hacer estas respuestas a lo que entra, ¿no? A lo que ingresa, que no siempre es un virus, eso que hablabas, ¿no, Gra? Sino que puede ser un alimento también, o un factor del ambiente, un polen, o una planta, que el organismo lo detecte como patógeno y no como algo normal, y desencadene una respuesta, ¿no? Estos anticuerpos que van a ir a atacar. Y en ese ataque es donde se produce toda esta inflamación, que Graciela bien diferenciaba, que puede ser de una manera o de otra, puede ser intolerancia o puede ser alergia. Y en esto ahora entonces les voy a contar un poquito por arriba lo bioquímico para no aburrirlos, pero para que sigamos con esta diferenciación, ¿no? Que ya la vimos desde el aspecto clínico con Gra, de cómo diferencio bien una alergia de una intolerancia. Pero a veces puede que con la clínica sola se nos crucen y tengamos que recurrir a los análisis de sangre o de materia fecal, ¿bien? En esto que hablamos en integrar, ¿no? Integrar la bioquímica con la medicina. Y saber qué medir, porque hay de todo para medir en sangre. O sea, hoy la oferta de laboratorio, si se quiere decir, de lo que es el avance tecnológico y poder dosar en sangre analitos, hay de todo para hacer. En estas inmunoglobulinas E, que hablaba Graciela, que son las que median la mayoría de los procesos de alergia, esas inmunoglobulinas nosotros podemos medirlas en sangre. Hay muchísimas, hay inmunoglobulinas E específicas contra alimentos, cantidad de alimentos, contra medicamentos, contra conservantes, contra componentes del ambiente,
¿bien? Es una forma de medir, digamos, cómo estamos respondiendo ante eso que está ingresando. Y en lo que más hoy vamos a detenernos, que es en los alimentos, podemos pedir IgE contra, supongamos, yema de huevo, clara de huevo, ¿bien? Leche, trigo de distintos tipos. O sea, uno puede especificar, ampliar, ir y pedir bien lo que quiere buscar. En esto, importantísimo conocer el caso, conocer el pacientito. Hoy estamos, paciente adulto o niño, hoy estamos con Rubí, que realmente eso, después vamos a contar lo que estudiamos en ella, y realmente esto de poder utilizar estas herramientas, ¿no? Ver las inmunoglobulinas C, los procesos de intolerancia. Otra cosa que les quiero contar importante es que podemos analizar los componentes de los alimentos. Supongamos, yo analizo la alergia contra el huevo y me da que es alérgico, ¿le saco el huevo a la persona? No, ¿qué podemos hacer? Analizar alergia IgE contra clara de huevo, yema de huevo, supongamos un ejemplo, y ¿qué va a pasar? Por ahí el paciente no es alérgico a un componente del alimento y sí al otro. Entonces, por ejemplo, no es alérgico a la yema y sí a la clara, puede seguir comiendo yema, un alimento de alto contenido calórico, proteico, bien, con muchas condiciones nutricionales, mucha calidad nutricional, como decimos. Entonces, utilizar bien las herramientas bioquímicas con la clínica para poder permitir al paciente mayor diversidad, que siga comiendo lo que sí puede y que no le provoque que su sistema inmune se inflame contra eso, ¿no? Eso es IgE específicas y contra componentes. Después tenemos lo que hablaba Gra sobre las intolerancias, la otra rama, donde vamos a analizar IgG, por lo general, inmunoglobulina G, otro tipo de respuesta de nuestro sistema inmune, y que eso tenemos la posibilidad de hacerlo mediante paneles. Los laboratorios hacen paneles enormes de 100 alimentos, 109, 110 alimentos, para que se den una idea de la cantidad de alimentos que se pueden medir, la respuesta de intolerancia del paciente, ¿bien? Y es cuantitativo, o sea, yo veo bien qué cantidad, si es mucho, si es poco, ¿bien? Entonces en eso también ayuda a mejorar, ¿no? ¿Qué saco, qué pongo en la dieta, con qué lo acompaño? Y en las intolerancias, esto que hablabas que es un mundo de poder también analizar bioquímicamente la microbiota, el intestino, la salud, no solamente la microbioma, ¿no? Que sería la microbiota, que es la calidad y cantidad de virus, bacterias, hongos, parásitos que tenemos normalmente en nuestro tracto, que habitan normalmente con nosotros, pero que si están en disbiosis, si están desviados bien, y no están las bacterias, hongos, parásitos en la cantidad y calidad adecuada, eso puede afectarnos, esto que hablaba Graciela, la permeabilidad, es decir, las uniones entre las células del epitelio del intestino. O sea, nuestro intestino está compuesto en sus paredes por muchas células, y dense una idea que esas están todas pegaditas, ¿no? Como encadenadas, haciendo barrera. Cuando ocurre esta disbiosis, estas alteraciones, por distintos motivos, que puede ser estrés, puede ser mediado por estar expuesto a un alimento claramente que uno no tolera, puede ser, digamos, frente a medicamentos, ¿bien? O a otra enfermedad que vaya afectando esa barrera, esas células se van separando y dejan pasar a circulación a hormonas, vitaminas, citoquinas, son todos señalizadores, ¿no? Que tienen las células, como que se mandan mensajes entre ellas, pero ciertos mensajes no debieran pasar hacia el otro lado, ¿bien? Cuando esas células se abren. Entonces pasan, van al sistema nervioso, van al sistema inmune, ¿bien? Y llegan a lugares donde en realidad no debería llegar normalmente si esa barrera está bien cerrada. Y ahí es donde se provoca esta intolerancia. Bueno, todo eso que les contamos así, que parece un mundo, ¿no? Que está ocurriendo ahí adentro del organismo, se puede medir en el laboratorio, se puede estudiar. Entonces, es aprovechar eso, ¿no? También aprovechar los estudios para analizar celiaquía, para diferenciar esto de intolerancia al gluten o alergia al gluten, ¿bien? Son procesos distintos. O celiaquía, ¿bien? Que es otra entidad
que es una digamos, está inmunoregulada, pero que va a tener otro proceso de funcionamiento. Hoy en día, por suerte, los análisis como para ver si uno es celíaco o no, como que ya se piden medio de rutina, que antes era lo raro, ¿no? Pero vayamos pensando en que hay más cosas para pedir, así como más asiduamente, no sé si de rutina, pero cuando hay clínica, poder analizar más allá, más profundo, y de esta manera descubrir estos casos, ¿no? Y por último también esto que hablábamos de la histaminosis, que es otro tipo de, hoy muy, muy pensado también y muy desarrollado en varios grupos de medicina y demás, porque es otro proceso que genera también efectos en piel, como rash, como dermatitis, efectos a nivel intestinal, a nivel del sistema nervioso, ¿bien? Todos estos ejes que iba nombrando Graciela, y que parece que el paciente fuera como una alergia, y puede pensarse en que es una acumulación de histamina. ¿Qué es la histamina? Es un aminoácido que está, un compuesto que está presente en los alimentos, y que también lo genera el organismo, ¿bien? A partir del sistema inmune. Entonces es investigar si el paciente está teniendo una acumulación de eso que genera estas reacciones de tipo, pareciera como alérgicas, ¿no? Entonces ahí lo que más analizamos es una enzima, la enzima que la degrada la histamina, esto que contaba Graciela, como tenemos enzimas que van como rompiendo cadenas, proteínas, ¿bien? En distintos componentes, y bueno, la enzima, la diaminoxidasa, o DAO, esas siglas, la habrán leído por ahí seguramente, es la que va rompiendo y permite degradar la histamina. Entonces podemos analizar en laboratorio esa enzima también, podemos analizar la cantidad de histamina también, y algo que les quiero dejar como para concluir es que hay que pensarlo al paciente en un todo. ¿Y por qué? Porque fíjense que hay casos donde la diaminoxidasa, la enzima, da normal, o sea, una actividad normal, y sin embargo el paciente sigue teniendo síntomas como de histaminosis, o come alimentos con histamina y desarrolla un síntoma. Entonces, ¿qué pienso? Bueno, puede haber otro proceso que me está elevando la histamina, no solamente la DAO, ¿no? Estos procesos de permeabilidad intestinal o alguna otra enzima que esté fallando que hace que se me acumule ese aminoácido. Y por último, pensar también un mensaje en lo que es genético. El paciente dice, bueno, ¿y qué pasa con los estudios genéticos? Que hoy hay en el mercado muchísimo para hacer. Bueno, son súper útiles. Hoy tenemos que aprovechar ese avance tecnológico, pero también tenemos que saber interpretarlo. No siempre las mutaciones genéticas que encontremos se van a expresar, ¿bien? Esto quiere decir que por ahí voy a hacer un estudio genético, voy a encontrar una mutación o una probable, un riesgo o una probabilidad según el estudio donde lo hagamos, y lo voy a tener que relacionar con la clínica del paciente, con los síntomas, con su historia y con estos análisis de mediana complejidad, ¿no? Enzimas, vitaminas, hormonas, para realmente comprender si esa mutación, eso que está ocurriendo en mi ADN, se está expresando, o sea, realmente está impactando sobre el metabolismo, ¿bien? Así que, bueno, todo es maravilloso, la estructura que hoy tenemos de tecnología bioquímica para avanzar, pero importante estar en complemento, digamos, con médicos que lo piensen también integrativamente, ¿no? Como por ejemplo me toca hoy trabajar con Graciela, que ese es el beneficio, ¿no? Y bueno, por supuesto ahí la voy a introducir, encontrarnos con mamás como Pamela, que también están abiertas a investigar más allá para mejorar la salud de Rubí, ¿no? En este caso de su pequeña. Así que bueno, no me voy a estirar mucho más porque bueno, hay muchos detalles para hablar. Vamos a dejarla, ¿no? Hablar a Pame, que nos cuente un poquito su historia. Y bueno, y después repasamos yo, más que nada decirles la parte bioquímica de Rubí, pero después de que Pame nos cuente, le resumimos un poquito, les contamos qué es lo que encontramos en ella y cómo la pudimos ayudar.
Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto, Pame. Buenísimo. Buenas tardes, noches a todos, a todas. Vi que estaban mis alumnas por ahí, una amiga, eh, Vane, una mamá también, mamá multialérgica, su hijita alimentaria. Fue un gran apoyo. Bueno, como decían ustedes, ustedes escribieron todo, todo. Rubí tuvo todo, todo lo que ustedes escribieron. Piel, eh, síntomas a nivel gástrico, síntomas a nivel respiratorio, eh, pasó por todas las etapas, en algunas más, en algunas menos. Eh, yo, los, yo empecé a sospechar de ella algo, que había algo, más o menos a los 4 meses de edad, cuando hacía aproximadamente 20 veces por día caca, y me decían que era normal. Ella nació por parto natural, un embarazo a término, lactancia materna exclusiva. Eh, ¿Viste cuando decís, creo que hago todo bien? ¿Y qué está pasando? Yo digo, mi leche, yo sentía que había algo que yo en mi leche sospechaba que no andaba bien porque era lo único que comía. Después empezó a los 5 meses bronquiolitis, eh, fue todo esto en aumento cuando empezó la introducción de alimentos, eh, luego en el destete, después del año empezó constipación, diarrea, eh, bueno, a nivel respiratorio, a nivel cutáneo, la verdad que te dicen que es normal, aparece esto de que es normal que los chicos tengan problemas respiratorios hasta los 6 años. Había algo adentro mío que decía que no, consulté todos los médicos, iba a un médico, no me terminaba de cerrar, iba a otro, no me terminaba de cerrar, iba a otro, no sé cuántos recorrí. A veces se brotaba el cuerpo como si lo hubieran picado 20 hormigas, sacaba fotos, pasaba un minuto y desaparecía. Iba al hospital y mostraba la foto, porque si no era como que madre está loca, ¿qué viene? Eh, bueno, eso en lo cutáneo, en lo respiratorio, eh, muchas broncoespasmos a repetición, me daban PAF, yo sospechaba algo en los lácteos, a mí me llamaba la atención cómo ella reaccionaba con los lácteos. Finalmente, bueno, eh, hubieron otras situaciones en el medio, digamos, otras consultas médicas donde hubo un diagnóstico o sea, perdón, hubo un RAS positivo, o sea, un análisis de sangre donde saltaban las alergias alimentarias, pero se le diagnosticó como intolerante a la lactosa. O sea, hubo un diagnóstico como erróneo, 18 meses tenía en ese entonces. Luego, a los 3 años, la llevé a una neumonóloga, todo por mi cuenta, y ella dice, bueno, le vamos a hacer los análisis de sangre de alergia alimentaria. Dice, por ahí no es asmática. Dice, yo le hago los RAS a todos los niños y a las niñas. Y dice, hay muchos que no son asmáticos. Y bueno, ahí salió APLB, huevo, tanto clara como yema, trigo muy poquitito. Y bueno, cambiamos la alimentación en un mes. Al diagnóstico que pasó más o menos un mes luego de los análisis, la neumonóloga me dijo, me retiró los preventivos, me dijo, nunca más un preventivo, tu hija no es asmática, tiene alergias alimentarias. Y viste cuando tu intuición de mamá dice, yo sabía que era la leche, y te dicen que la leche, bueno, en el caso de ella puntualizo, ¿no? No, no le hacía bien. Y bueno, empezamos con los cambios alimentarios, fue un desafío emocional a nivel familiar, para ella, no, son cambios de hábito, cambios de vida. eh, Era muy chiquitita, tenía 3 años y medio, o sea, llevamos ya un largo camino, 5 años llevamos ya. Eh, Mejoró notablemente, notablemente. El tiempo siguió pasando, si bien mejoró mucho, habían vueltas de roscas que a mí yo veía cosas que no terminaban de cerrar.
siempre sufrió de migrañas, a veces más, a veces menos, y viste, cuando algo no, decís, ay, no hay algo, unas vueltas de rosca que faltan. Por mi cuenta, decidí hacerle los estudios genéticos y salió lo de la histamina. Su gastroenteróloga acá me dijo como que no tenía importancia. También salieron 4 factores, o sea, no sé si lo digo con los términos correctos, pero como 4 factores con predisposición a ser celíaca. Entonces, Ujú. desde lo genético me sugirieron retirar el trigo y la gastro me dijo, no, no le retires el trigo porque no es necesario. Y ella tuvo internaciones en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio las vi a ustedes, creo. Eh, Ujú. Me retiraron ustedes el trigo, seguí la dieta más baja en histamina, no tuvo más internaciones. Desde julio que Rubí no estuvo más internada. Esos ajustes que faltaban eh, me dio otra calidad de vida. Si bien mejoró mucho con los primeros diagnósticos, faltaba esa vuelta de rosca. Me Claro. mandaron a neurólogo, me mandaron a oculista, la llevé a todo eso para descartar, simplemente sacando el trigo, bajando un poco la histamina. Bueno, salió ahora que puede comer yema, y come yema re feliz, yo me como la clara, eh, no Y pasa hacía nada. 5 años que no comía yema, ¿no? Hace Desde bebé que no cinco comía años, yema, no comía cinco huevo. años yema, huevo, claro, directamente, ni clara ni yema, 5 años, y ahora come yema, Ahí con pregunta pan sin Melissa vegano. Padilla si las Mi internaciones hermana, fueron porque no Sí, respiraba bien. sí, el caso de Rubí, ella es como que tiene etapas, hay etapas más gástricas, etapas más cutáneas, porque a veces cuando se brotaba le quedaba urticaria por 10 días, sacándole todo el cuerpo. En esta última parte fue más respiratoria, su saturación bajaba, es así, a 89, 87, estaba con bigotera. Así fue en claro. marzo, estuvo 3 días internada, eh, y todas las veces, o sea, si bien tuvo un broncoespasmo hace poco, lo pasó en casa, sin bigotera, y fueron 2 días, nada más. Pero es como yo les contaba, estaba internada una vez por mes, yo ya sabía, bueno, se recupera, Claro. internación. Y fueron Y estos ajustes que, con los estudios que ustedes le dieron Pamela, y si bueno, me permitís, ella tenía esa sí, secuencia de migrañas y después broncoespasmo. Y en migrañas no un sí, dolorcito. sí, Ella del 1 al 10 relataba que el dolor era hasta el 10. bien. Si hubiera 10 tenido era 12 o 20, también decía yo, hasta el 20, ¿no? Y si tal vos le dabas cual. analgésico, Mucho. llegaba a bajar a un 7, o sea que no era que Sí, tenía a un un gran equilibrio, 8, parecía. exacto, Y después venía el broncoespasmo, ¿no? exacto, Sí. exacto, así, migraña, yo digo 2 días más y tiene broncoespasmo, tal cual, Arrancar. así Ujú. era. Y a Era veces le como, y duraba ya 2 o sabía 3 cuándo le iba a días. venir, y ya sabía cuándo le iba a venir la migraña porque empezaba a molestarle la luz, a molestarle los sonidos, prefería la oscuridad, y yo digo, uy, 2 días más viene la migraña. Era eso, migraña y después el broncoespasmo con la internación. Más o menos era como una Sí. secuencia, pero yo no, no podía determinar bien qué faltaba, cuál era la Claro. vuelta de ¿Qué era lo rosca, que lo desencadenaba? Claro, Y algo muy tal tal cual. fuerte que cual. tenían también los dolores de cuerpo articulares, que a veces la despertaban a la noche, que pedía que la alcen también, ¿no? Sí, Porque sí, ya hubo una vez que fuimos a hacer las compras y pidió que la alce porque no podía caminar de los dolores articulares, cosa que Particular. ya no tiene desapareció. más dolores articulares, desapareció. Solo cambio de alimentación, o sea, no hay ninguna pastilla acá, o sea, no hay un Claro, medicamento, no hay un PAF, no hay un preventivo, solo hay es comida, otra comida tal cual. come. Ahí a eso voy a sumar algo que van preguntando, que fueron preguntando, a ver si qué análisis se habían Está hecho, qué Pablito marcadores. Celano. Sí. Sí, nuestro también paciente, que bueno, sí hay varios ahí apoyando, muy bien.
claramente lo que hicimos con Rubí, gracias Pame, todo esto que nos recorriste, que nos contaste, Gracias, Pame. sí, ahí ponen qué desesperación como mamá, es verdad, no encontrar, ¿no?, la causa, no saber qué hacer, qué sacarle para que esté bien, y que sea repetitivo y llevarla de un médico al otro y de un lugar al otro y a estudios y no llegar, es desesperante realmente. Nosotras las tres como mamás también lo vivimos desde ese lado, ¿no? Entonces lo que Pero yo hicimos quería llegar fue, a, ay, perdón, sí, yo sí, quería Pame, llegar a la adelante. causa, no la consecuencia. O sea, mi idea no Exacto, era atacar la consecuencia, siempre fue ir a la causa, buscar la causa, el origen, no exacto, quedarme con la consecuencia. Y bueno, mucho estudio, mucha tal investigación. cual. Eso es lo que hicimos después de charlar, de recorrer desde que nació Rubí para entender toda su vida, su contexto, porque eso es lo importante, ¿no? No estamos como aislados en un raviol, sino que estamos expuestos. Entonces, conocer todo su contexto y ahí fue donde estudiamos inmunoglobulinas E específicas, ¿bien? Y encontramos en Rubí que tenía, esto estamos hablando de alergia, ¿no? De proceso de alergia, investigamos y a la clara de huevo le daba una respuesta moderada, sin embargo a la yema normal, ¿bien? Entonces descubrimos esa partecita, como que a la yema ella no estaba reaccionando su sistema inmune de manera incorrecta, sino que a la clara del huevo. A la leche encontramos que le dio también una IgE elevada, trigo normal, pero ahora vamos a ver eso, ¿no? Porque uno dice, no alergia al trigo, no había un proceso de alergia al trigo. Pero cuando hacemos panel de alimentos, o sea, intolerancias buscamos, mediadas por IgG, bien, otras inmunoglobulinas, ahí sí nos encontramos con una intolerancia al trigo. Entonces, fíjense cómo diferenciamos que el proceso que ella tiene ante el trigo, entre el gluten, la proteína mayoritaria del trigo, y también le da el gluten, es una intolerancia lo que ella tiene, ¿no? Este proceso inflamatorio a nivel intestinal y sistema nervioso, cómo se le inflaman las neuronas básicamente, o sea, el proceso es de inflamación neuronal, neuroinflamación. Esa es la migraña que tenía Rubí cuando se alimentaba con trigo o gluten, o alimentos con esos componentes, con leche y con clara de huevo. Le dio también al maní, que es también algo que usualmente encontramos como un alimento bastante alergeno en muchos pacientes, y una intolerancia alta a la leche. O sea que para la leche, fíjense, tenía proceso de alergia y proceso de intolerancia, de los dos lados. ¿Bien? O sea que su cuerpo, cuando ingresaba la leche, tal como la mamá lo pudo percibir ahí cuando le daba digamos, amamantabas, ella tenía un proceso de respuesta de alergia y también de intolerancia. Y después hicimos estudios, bueno, la diaminoxidasa también la hicimos, que le dio normal, a pesar de ver ya en antecedentes de ella respuesta de tipo de histaminosis, ¿no? Esto que explicábamos, acumulación de histamina, pero seguramente esta acumulación de histamina por daño de la mucosa del epitelio del intestino, ¿no? Daño de esas células epiteliales. Con esto también es una herramienta importante esto que investigamos, porque el día de mañana, tal vez Rubí, con ese intestino ya más sano, más reparado, tal vez pueda comer alimentos con histamina y no le provoque esta respuesta, ¿no? Esto también, ver a futuro poder reparar esas células, reparar ese intestino para que después pueda comer esos alimentos. Hicimos de todo, ¿no? Pero les estoy contando los análisis más específicos en los que encontramos eh, alteraciones y que pudimos en ella mejorar. Los ácidos orgánicos, que son compuestos que se van acumulando en nuestra orina a partir de metabolismos erróneos en nuestro organismo, ¿no? Cuando van fallando enzimas y se van acumulando compuestos, estos se vuelcan, el cuerpo de alguna manera los tiene que eliminar igual, produce otros compuestos y los elimina por orina. Eso se llaman los ácidos orgánicos. Nosotras en esta medicina y bioquímica funcional los usamos mucho porque en alergias, en intolerancias, en perfiles como pacientes con autismo, con trastornos del desarrollo, en pacientes adultos también, vemos cómo compuestos que el organismo no puede metabolizar se vuelcan ahí de manera como orgánicos, ¿bien? Nos ayudan mucho también a cerrar este circuito.
Y algo más importante que les quería contar, bueno, que también medimos metales, vitaminas en Rubí, que también fueron suplementadas, porque acuérdense que todas las enzimas de nuestro organismo que van trabajando necesitan ayudantes, ¿bien? Los ayudan metales, los ayudan vitaminas, no es tan simple como que A da B con esta enzima, listo, sino que para A llegar a B, esa enzima necesita ayuda de vitaminas, de metales, de ciertos cofactores, otras rutas que se mezclan, ¿bien? Tal vez necesita que C, D, que H, D, I, ¿bien? Para que funcione todo. La verdad que la maquinaria celular humana es maravillosa y por eso tenemos que pensar tan profundo, ¿no? No solamente, digamos, en lo básico o en lo rutinario, sino que hay que ir más allá. Y tenemos las herramientas para hacerlo. Por eso es que hoy queremos transmitir esto. Así que bueno, en Rubí fue interesantísimo poder medir todo esto. Y Gra, tal vez querés sumar algo, y ahora hicieron un montón de preguntas, pero no llegué. Algo, sí, preguntaron si le Bien, habíamos hecho análisis de me gustaría celiaquía. eso, sí, me gustaría que respondamos las Eso, preguntas. Sí, responde esa si querés, Nati. sí, de Hay celiaquía le hicimos, preguntas, Pame. Nunca Sí, faltan esos sí, análisis. sí, me preguntan si ella nació así. Les quiero contar un poquito que yo durante mi embarazo hice lo que yo en ese momento consideraba una alimentación saludable. Consumí muchísimos lácteos, impresionante. Mi papá me traía litros de yogur por día. Ya con mi segundo hijo me alimenté de una manera que yo en ese momento no consideraba tan saludable, si bien consumía lácteos no al nivel de Rubí. Hay otras situaciones, ¿no? Que cada embarazo tiene su particularidad, sus circunstancias. Y con el último bebé, que yo ya tenía el diagnóstico de Rubí, por investigaciones propias, decidí sacar los lácteos. Y además hacer un año de dieta APLB, la dieta del amor. Y el más chiquitín, nada, puede comer de todo. O sea, por lo que yo estuve investigando, estudiando, mientras estuve embarazada de mi último hijo, se cambió su microbiota, yo cambiando mi microbiota. Siempre digo que el primer regalo que le damos a nuestros hijos es el nombre. Y hoy con este conocimiento, con el diario del lunes, digo que uno de los primeros regalos que podemos hacer es cambiar nuestra microbiota si vamos a planificar tener un bebé durante el embarazo, o sea, prepararnos para eso desde nuestra salud digestiva. Y yo lo comprobé empíricamente. Y a eso que dice, si Rubí nació así, yo creo que sí, pero que tiene que ver con mi microbiota, como yo me alimenté durante el embarazo y seguramente tengo un sistema digestivo más permeable, pero pude jugar en el último embarazo para que no se desarrolle esta cuestión de las alergias e intolerancias alimentarias que ya vienen en mi familia de antes. Mi hermana menor supuestamente era asmática y por Rubí ella se hizo los análisis de adulta y salió la alergia, o sea, a PLB salió ella. O sea que no era asmática, como me decía la neumonóloga, pero hace 35 años atrás no se sabía, o por lo menos no, o sí, no se sabía tanto y resulta que ella era asmática, mi abuela igual. O sea, yo me puse a investigar, a hacer una rama y yo creo que esto viene de generación en generación, pero se puede prevenir, como decían ustedes. O sea, uno puede desde la alimentación jugar y cambiar el destino, por decirlo de alguna manera. Eh, tal cual. Respondo más que nada a esta preguntita que vi si Sí. había nacido así. 3 partos Pame, naturales, 3 lactancia materna exclusiva. y algo que preguntan también que vos nos contaste a mí y a Graciela, y es re importante, es el aspecto social de una vez que está diagnosticado esta alergia o intolerancia y el cambio familiar, o sea, cómo lo viven en los aspectos en la escuela, en la casa, eh, digamos, es un cambio, y cómo vos nos contabas cómo también lo transmitiste a la sociedad de Rubí, y lo tomaron bien y la acompañan y se van dando cuenta que en realidad hay otros nenes también, ¿no? Otros adultos que también por ahí tienen que adherir a este tipo de dietas o de bien, que tienen síntomas, van surgiendo, digamos, como
similitudes, ¿no? Entre la Además, sociedad algo que y me hay un decía Pamela, acompañamiento. y a mí me alegró mucho, es que Rubí va a los cumpleaños, al fin puede ir a los cumpleaños porque está sana, porque está vital. Entonces, no tiene ningún problema en comer otra cosa, no comer lo que le ofrecen en los cumpleaños, porque ella está contenta porque se siente bien. El estado Entonces, anímico, súper claro, importante. Sí, y yo le recalco, ahí estaba en esa otra mamá PLB, huevo, y bueno, formamos una asociación que se llama GRAIA, de Catriel, Grupo de Alergias e Intolerancias Alimentarias, somos muchas familias. Ahí está la presidenta Vanessa. qué bueno, Qué Eh, bueno, sí, gracias, Vanessa. Qué bueno. bienvenida. sí, es un cambio social. Yo fui a la psicóloga. Uno dice, ay, cambias alimentos, acá. No, no, es una cuestión emocional, porque atrás de los alimentos hay reunión familiar, hay una cultura. Es difícil entender que a un niño o a una niña o a un adulto le hace mal consumir ciertos alimentos, más relacionados con los lácteos, que a nivel cultural se consideran tan sanos, piensan que un poquito no es nada. eh, o sea que uno tiene que estar concientizando, informando, porque hay mucha ignorancia. Yo creo que es ese el tema, la ignorancia. Informando, comentando. em, También Rubí fue a la psicóloga, yo la llevé, porque es ir a un cumpleaños cuando era chiquita, no poder comer nada, eh, nada de nada. En la escuela nos turnamos con los padres una vez por día, o sea, una vez por mes aproximadamente, cada padre lleva la comida. Entonces yo lo que hice en salita de cuatro fue prepararle a la seño, contarle sobre esta condición, me gusta decir condición. eh, Preparé una carpeta, hablé con la seño, hablé con las porteras, hablé con la directora, hablé con cada persona de la escuela, informándole sobre la situación. Preparé muffins aptos y puse la receta, conté la historia de Rubí y le mandé a cada compañerito y cada compañerita con el número de teléfono y que para que sea incluida, digamos, en los cumples, en las piñatas, en la sorpresita, más allá de que está cambiando un poco el tema de la alimentación que se da en los cumpleaños, son más saludables. Ujú. Eh, bueno, Hay un cambio tuve ya social respecto a esto, ¿no? Se va viendo, sí, sí. mucho acompañamiento de los padres, muchísimo. Tenían su sorpresita apta, ponían frutas, ponían gelatina, eh, empezaron como a incluirla de esa manera, pero a la vez los otros niños y las otras niñas también empezaron a consumir lo que ella consumía. El otro día llevaron torta y yo le mandé sandía. Le mandé un montón porque sabía que iban a querer los otros niños también. Y todos comieron Claro. sandía al final. Entonces es como un contagio positivo. Es una toma de conciencia a partir de lo de ella, súper positivas para otras familias. Y yo lo comparto en todas partes, porque fue calidad de vida, fue pasar de la enfermedad a tener calidad de vida. Entonces es compartirlos. Ahí está una alumna mía que te consultó a vos también, Nati, y le descubrió a su hijita unas alergias. Em, es un cambio de vida. Y yo se lo digo, Realmente. Rubí, mira, ella me pregunta a veces, mamá, ¿puedo comer esto? Y yo le digo, pensá qué te puede pasar en tu cuerpo, cómo puede reaccionar. Es mejor estar sano para poder ir a un cumpleaños. Y bueno, ya después uno lo va haciendo interno y ya no lo estás pensando, ya vas y si hay gaseosa y agua, vas y tomas agua. Eh, y es así, es un cambio, tiene sus etapas, hay etapas de enojo, eh, etapas de aceptación, o sea, no es un camino lineal. Hay vaivenes, Seguramente, ¿no? hay cuestionamientos internos, eh, como mamá, muchos cuestionamientos, pero también como mamá una búsqueda inalcanzable a decir voy a encontrar la causa y siento que, ay, me emociono, que llegamos, Llegamos al origen, eso es lo importante, ahí llegamos que al ponen, origen. encontrar el diagnóstico es lo más saludable, claro, no taparlo, como decíamos al inicio de este vivo,
sino encontrar el diagnóstico, porque encontrando la causa uno puede mejorar el hoy, ¿no? Del paciente, la clínica, el hoy y el mañana, por esto que hablamos de, y eso que nombrás muy lindo, que no es una enfermedad, es una condición, y que tal vez si no investigábamos más allá, mediante la bioquímica y la clínica, nos quedábamos en que era una nena enferma, que se la internaba cada tanto y que tenía una enfermedad. Y en realidad tenía una condición hoy tal vez de estructura intestinal o de alguna enzima o de alguna vitamina. Bien, no sabíamos en qué nos íbamos a encontrar, pero había digamos, descubrimos que había una condición bioquímica que afectaba y daba su clínica, ¿no? Lo que ella, el síntoma que tenía. ¿Y qué era esto? Para los que se fueron uniendo más tarde, resumir, ¿no? Esta intolerancia mediada por el sistema inmune y esta alergia, encontramos los dos procesos en ella ante distintos alimentos. Entonces, de esa manera y específico, ¿no? Contra algunos componentes específicos, como esto que contabas tan valioso que pudimos incorporar en ella la yema del huevo, cuando hacía 5 años que no estaba comiendo un alimento tan importante como el huevo. Y así va a haber seguramente, cuando esa condición se vaya sanando, tanto psíquico como emocionalmente, como intestinalmente, sanando su respuesta del sistema nervioso y del sistema inmune, y todo se vaya desinflamando, ¿no? Porque hay que pensar esto, la alergia y la intolerancia no es que nuestro sistema inmune responde y listo, sino que responde y de esa manera inflama todo el resto. No es inflamación de panza globo, sino que es inflamación celular, procesos que se dan a nivel chiquitito de cada célula de nuestro cuerpo y están como en ebullición, como en inflamación, ¿no? Pensémoslo así. Entonces es apagar eso, es desinflamar, es bajar esos procesos y hacer que cuando ella se alimenta, cuando digamos se expone a ciertos alimentos que sí vimos que puede, se sienta bien y apague todo eso, ¿no? La migraña, el dolor intestinal, el malestar también volcado en lo emocional, ¿no? Todo conectado. Así que bueno, la verdad que yo súper agradecida con las dos, con Gra como médica excelente y Pame, mamá que acompañó y trabajó con nosotras. O sea, fue un trabajo, y sigue siendo, vamos a seguir trabajando, es un trabajo de las tres, de las cuatro, porque Rubí también, Rubí la principal actriz, ¿no? Que trabajó en esto. Gra, ¿vos querés También les quiero agregar? agradecer. Gracias, Pame. Gracias. Bueno, ¿Pame? Bueno, ¿Se yo nos les fue? quiero agradecer a las dos. ¿Se escucha? sí, 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 Bueno, sí. les quiero agradecer por, por estar acá presentes en esta búsqueda en cada instante, mandar un mensajito, por ser tan empáticas y por entenderme en este camino que me tocó, que elegí. eh, Muchas veces a nosotras se nos ha tratado o digo yo, hablo por mí, de ser locas. Una vez te conté a vos, Nati, o de exageradas, porque no, es difícil de entender que un alimento, un beso, Laura, eh, a Laura Vanelli, pueda la, caer mal. Y bueno, Qué duro para una mamá ustedes que le fueron digan súper, que eso, ¿no? sí, 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 mucha terapia. Acá hay mucha terapia, igual que en Rubí. Y fortalecimiento. De esto uno se fortalece y entendés que no estás con o sea, no hay medicamento, es solamente un cambio de alimentación, de conciencia y mejor calidad de vida. Yo no les puedo contar, desde que las conocí a ustedes, Rubí ya no la pongo en un cuarto oscuro cuando tiene migrañas, ya no más eso, ya no más llanto de dolor de cabeza. Simplemente fue retirar algunos alimentos y mejorar la vida, así que agradecida, muy agradecida por este acompañamiento desde el amor por parte de ustedes. Gracias, bueno, Pame, gracias. 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 Hermoso testimonio. Y bueno, qué lindo que se ha unido Laura Vanelli, que Laura Vanelli también es parte Sí. de mi equipo, del equipo,
como reeducadora alimentaria, health coach, Laura logra con 4 ingredientes hacer 200 comidas, menús distintos, cuando hay restricciones, intolerancias y demás, así que es también una parte, un recurso humano, un ser humano fundamental en el trabajo que hacemos en equipo. Y En equipo. gracias por estar, Lau. Y bueno, me queda por decir, hay varias preguntas, pero ya vamos a tener que por ahí o hacer otro vivo, o seguir respondiendo de consultas que nos pueden hacer en los comentarios del mismo post de este vivo, pero había una de la Holando, que dice que los análisis de sangre para detectar RAS específico le había dado clase 1 para trigo y clara de huevo. ¿Qué significa? Bueno, clase 1 es un grado bajo, pero si estás con muchos síntomas como vos manifiestas, ¿no? También habría que seguir investigando otras causas y por ahí ampliar con un panel IgG, pero desde ya que tenemos esa información, entonces yo desde ya lo que haría sería retirar un tiempo el 100% de estos alimentos y ver cuál es la respuesta. Siempre mejor guiada por un profesional, por supuesto, y por ahí se pueden ampliar estos estudios con los que ya cuentas. Eso. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias. Ampliar seguramente, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido súper inspirador, Pame. Un beso grande a Rubí. Ahora vamos a seguir con homeopatía y con todo el resto del esquema también para justamente que vaya disminuyendo esa predisposición que tiene y en algún momento pueda ser más tolerante a alimentos. Hay algunos que ya recomiendo sacarlos, pero por otros motivos también. Pero todo esto está orientado justamente a que la persona siga mejorando, equilibrándose y mejorando su calidad de vida para poder después subsanar estos síntomas que aparecen. Tal cual. Y bajar los alimentos, pero no solo eso, ¿no? Esto que hablábamos de dosar otras cositas y ver vitaminas y vitales y ayudantes, porque a veces no es solamente sacar una cosa, sino que es ayudar con otra para restablecer este ambiente, ¿no? De celular donde ocurren estos procesos. Ya nosotras nos copamos y seguimos hasta las 12 de la noche, así que no. Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados, las preguntas, los mensajes de amor hermosos. Estamos, ya nos saben encontrar, así que nos pueden seguir haciendo preguntas y lo que necesiten. Y bueno, gracias Pame y Rubí y Graciela, bueno, un placer. Y Laura también por haber Laura que está presente ahí, hay varios. Hay logrado también que podamos tener más ofertas positivas y ricas para vi bioquímicos, vi Nutri como Laura, vi conectados también gente que provee estos reactivos, o sea, importantísimo, que están escuchando a ver cómo hacer para mejorar y cada vez tener más herramientas en el laboratorio para darnos cuenta qué está pasando ahí adentro. Así que gracias, excelente todos los que nos han acompañado hoy. Gracias, chicas. Bueno. Hasta la próxima. Abrazo a todos, a todas. Gracias. Que tengan hermosa noche y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Abrazo. Gracias.